En el día de hoy, miércoles, la humareda sobre la ciudad de Santo Domingo ha sido más densa y más extensa que cualquier otro día, Gustavo. Desde anoche ya comenzó a sentirse muy fuertemente la humareda sobre la capital. Las imágenes que podemos ver al horizonte cuando miramos hacia el norte, los que estamos en el sur de la capital, pues ya nos daremos cuenta de cómo estas micropartículas que se expanden y penetran por los hogares hacen tanto daño y provocan tanto malestar en la gente. Pues en el día de hoy, además de la humareda, tenemos un debate que se inicia desde hace tiempo, pero que continúa ahora en funcionarios públicos, debido a que no tenemos una propuesta del gobierno con una fecha particular para el reinicio de actividades económicas, Gustavo. Anoche, Gustavo Montalvo, en una disertación de esas breves disertaciones que hace anunciando medidas y proyectos y propósitos del gobierno, en esta ocasión trató varios temas. Uno de ellos fue la atención al tema de la sequía, porque también la sequía nos está afectando y está afectando a la agricultura de República Dominicana. Y la ganadería. Y la ganadería también. En el noroeste y Bueno, sureste. pues decía Gustavo Montalvo ayer que era una noticia falsa la versión de que a partir del día 11 de mayo estarían reabriéndose las actividades por parte del gobierno. Gustavo Montalvo desmintió eso, dijo que no se cuente con que a partir del 11 se van a reabrir las actividades porque aún no hay el control sobre el coronavirus. Que el gobierno dominicano, dijo él, no tiene interés en mantener la cuarentena, pero que el estado en que se encuentra en este momento el control del coronavirus o del COVID-19 impide que el gobierno reabra las actividades. Y dijo también que cuando se vaya a tomar esa decisión será contando con la recomendación de los especialistas en todo el tema de salubridad. Así es. Claro, yo pienso aclarar una cosa. Yo no sé si él se refería a una circular que se publicó días atrás del Ministerio de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, que hablaba de la alternancia en los días de los servidores públicos que sí están asistiendo porque son necesarios. Que ya están asistiendo. Que eso es distinto, eso sí. se está llevando a cabo. Y lo están llevando a cabo incluso con personal por departamento. Exacto. Dentro de un ministerio, una subsecretaría, un departamento, todo se está rotando el personal para que acuda no a las es actividades. eso, sino de la reapertura, vamos a decir, más amplia que se está hablando. Bueno, ayer Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, dio también una versión sobre el reinicio de actividades. Él dijo que a partir de la segunda mitad del mes de mayo, el gobierno va a comenzar a reabrir actividades. Entonces, la semana que viene. En la semana que viene, claro, porque no, es un poco más allá de la semana que viene. Pero ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy es 6. Por eso. Hoy es 6 de mayo. Ya, si pasado mañana. Después del 15 de mayo. Pasado mañana ya comienza la segunda semana. Bueno, entonces, obviamente, Donald Guerrero ha dicho. O después de la segunda. Después de la entonces, segunda, después del 15. Sí, después del 15, dice, reinicio de actividades va a comenzar el gobierno. Parcialmente, ha dicho él, porque él no ha dicho que ya se reabrirá todo. No, él dice que parcialmente el gobierno va a comenzar a flexibilizar las medidas para retomar las actividades. Ayer, Celso Juan Marrancini, también presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, igualmente habló del tema de la reapertura y de la necesidad que tendría el gobierno de tomar nuevas medidas para la reapertura de actividades económicas. Mira, a propósito de eso, Fausto, perdón, para que no se me olvide, porque hay un gran debate internacional sobre eso, entre la gente de la economía y los médicos, los salubristas. Sí, sí. Hay un médico que tiene un gran aval dominicano, él está en el exterior ahora, el doctor Eduardo Gando, que nos mandó una colaboración, publicamos como noticia y reproducimos entero el texto, donde él dice por qué algunos países asumieron lo que se llama el aislamiento social o interpersonal y por qué otros la mascarilla, por el punto de vista. Y él dice que ambas cosas no debieron hacerse al unísono.
y da una serie de explicaciones. Y que le dice cómo se puede quizá un país retomar cierta normalidad sin arriesgar a la gente. Solo quería hacer esa anotación, porque no es descabellado que muchos hablen de la reapertura de la economía. O sea, hay puntos de vista, hay concepciones de cómo se debe asumir un tipo de pandemia como esta. Pero Donald Guerrero dijo una cosa interesante ayer, y es que el gobierno va a mantener, es decir, va a extender el periodo de apoyo a las personas y a las empresas que ya se han abierto a través de los programas, el programa FASE, el programa Quédate en Casa y otros programas que tienen las autoridades, que lo va a extender más allá de lo que lo había establecido. En ese sentido, por supuesto, nosotros habíamos dicho que eso era necesario que se hiciera, no solamente como una cuestión por un periodo de 3 meses, sino que debido a la ralentización de la actividad económica, debido a la reducción en el cobro o de los ingresos del gobierno y debido a muchos otros elementos. Por ejemplo, la apertura del turismo no depende de nosotros, va a depender de los países que nos envían turistas y que van a estar tomando medidas en ese sentido. Y esa es una gran industria, pero hay que pensar en los pequeños negocios. Así es. El efecto no es que se va a acabar una vez que termine la cuarentena. Esto se va a expandir, se va a extender por un periodo más largo de tiempo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos de fondo? Gustavo, las elecciones. En el fondo, señores, la gran discusión es sobre la reapertura, pero al mismo tiempo el gobierno sabe que tiene que ir a un proceso electoral. El Partido de la Liberación sabe que tiene que ir a un proceso electoral. Y yo creo que una cosa no se contrapone a la otra. Y ayer la Junta Central Electoral hizo una reunión con los partidos políticos y todos los partidos presentes estuvieron de acuerdo en que es necesario tomar medidas profilácticas, medidas de cautela, de protección al personal que trabaje y medidas de protección a los ciudadanos que acudan, pero hay que hacer las elecciones. Yo creo que una cosa no se contrapone a la otra. Entonces, hay que hacer las elecciones antes del 16 de agosto. Como está pautado, el 5 de julio es el día de las elecciones. Mira, entonces, el gobierno tiene la preocupación de que está evitando que le acusen de obstaculizar un proceso electoral que está en marcha, en el que están trabajando los partidos políticos, la Junta Central Electoral, y hay una campaña que está abierta, Gustavo, porque los partidos, los candidatos, especialmente el candidato del gobierno, están haciendo campaña. No se sumaron un alcalde de La Romana que fue al Partido de la Liberación Dominicana. Uno más que otro, están haciendo campaña. La campaña está abierta. Sí, pero yo creo que una cosa no se contrapone a la otra. Y si alguien quiere argumentar que por el hecho de que no hay una reapertura formal de la economía y los servicios, no se debe ir al proceso electoral, yo creo que es un argumento baladí, si se quiere, o un poco forzado. ¿Por qué? Bueno, porque así como el Estado no ha cerrado completamente porque no puede, porque tiene responsabilidades, pero toma previsión respecto a los servidores públicos que tienen que hacer uno u otro trabajo, hay un riesgo siempre, ¿verdad? Ahí vemos los policías, los militares, los médicos, las enfermeras, la laboratorista, que arriesgan su salud en ese servicio indispensable que están dando. Se pueden hacer unas elecciones, lo que hay que acordar es forma que evite, por ejemplo, la aglomeración. Ya todo eso se discutió ayer. Exactamente. Gustavo. O sea que yo no creo que eso sea argumento válido. Y la Junta dijo que está dispuesta a hacerlo. Claro, yo no creo que sea argumento válido para posponer las elecciones. Y yo creo que incluso conviene al propio gobierno, que tiene su partido y tiene sus candidatos, porque no es solo la presidencial, vamos a unas congresuales, conviene también que ese proceso se lleve a cabo. Y en las presidenciales son sus candidatos, porque son candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Sí, por eso digo, o sea, sí, entonces yo creo que conviene a todos los actores del mundo político, porque ese es su escenario, no es la población apenas participa. Así es, vamos a hacer una pausa, retomamos el tema en un momento.
Decía antes de ir a la pausa que no creo que el hecho de que no hay una reapertura más o menos amplia de las actividades del Estado o del sector privado sea un argumento válido para, si algún sector todavía acaricia la idea de posponer las elecciones o incluso llevar la proposición más allá de cuando termine este cuatrienio, yo creo que va perdiendo fuerza cada vez más. De hecho, tú recuerdas que semanas atrás hubo todo un debate intenso entre juristas por el tema de que si se llegaba al 16 de agosto, qué contemplaba la Constitución, qué no contemplaba, qué se podía hacer, si era por la vía constitucional. Hubo un gran debate y eso incluso ha cesado. Ha cesado. Entonces, yo no sé si alguno todavía sueña con eso. Yo creo que eso no es posible que pase en estas circunstancias. No hay forma, Gustavo, de detener esto. Yo creo que... Pero es que además, yo estoy convencido en este momento que los que quizás intentan eso son los menos. Que tenga razón Donald Guerrero y que sea a partir del 15, 16, 17 o 18 de mayo que se reabran las actividades. Eso significa que vamos a tener el mes de junio completo, un mes entero para retomar, realizar actividades, los partidos promover, organizarse para el proceso electoral, sea que se realice el día 5 y el día 6, o el día 4 y el día, perdón, el día 5. Si quieren que voten 3 días para que haya más distancia. No el 4 y el 5, sábado y domingo, que se separe hombres o mujeres. El presidente de la Junta ayer, Julio César Castaño Guzmán, dijo que no es la primera vez que eso se hace, que en el pasado se hacían las elecciones separando a las mujeres de los hombres. Después de la crisis del 94. Que se amplíe la hora de cierre de actividades hasta las 6 de la tarde, pues que se amplíe. Que los partidos tengan la oportunidad de movilizar a personas extra del proceso electoral, es decir, que faciliten transporte, etcétera, que den un espacio mayor para una persona y otra cuando vayan a votar, que dividan los centros de votación, que se pueden dividir. Hay muchísimas opciones que las personas para hacer de cierta edad en adelante, el proceso electoral. Incluso se le puede dentro, porque hay los locales, por ejemplo, tienen muchos colegios. Se puede decir, bueno, las personas de tal edad en adelante que voten exclusivamente aquí. Todo eso se puede hacer, hay que ser creativos. Yo creo que el mes de junio, y además el otro tema es, Gustavo, por ejemplo, se han estado publicando muchas encuestas ahora, pero que son encuestas que no se hacen con un trabajo de campo específico, sino que se realizan por la vía telefónica. Son todas encuestas telefónicas. Se circunscriben a una provincia. De asertividad, digamos, de cada uno de esos estudios de opinión pública es de muy dudosa reputación. Bueno, yo me río siempre con eso porque el que se pone a inventar con esos numeritos, a veces para satisfacer o su ego o al candidato que le paga o al partido, se ponen entredichos porque luego vendrán unos resultados que van a desmentir todo eso. Y además el trabajo de campo en un momento como esto, en el caso de que haya alguna encuesta por ahí que haya sido hecha presencialmente, también es dudoso por la propia naturaleza en que nos encontramos en este momento. Claro, lo primero que sería muy irresponsable mandar personas a la calle, casa por casa, a meterse en cualquier lugar para entrevistar gente para una encuesta. Eso sería irresponsable. Hay que tomar eso con mucho cuidado para no cometer errores. Gustavo, la otra cosa es que si sigue el estado de emergencia y siguen los toques de queda, me parece que eso se va a mantener hasta el 17 de mayo. Y hay cosas que corregir. Exactamente. Mira, hemos recibido quejas de personas que viven extra Distrito Nacional, es decir, gente que viene o de Santo Domingo Norte, que todo el mundo piensa Villamella, los que tienen más edad, o vienen, algunos hasta de San Cristóbal a trabajar acá, o de Jaina o de Nigua, igual de Santo Domingo Este o de los Alcarrizos. ¿Qué pasa? Las empresas todas casi están teniendo unos horarios 2 de la tarde, lo más que duran alguna es 3, porque sabes que la gente tiene que trasladarse y debe haber tiempo, y el tapón famoso de 5 de la tarde, 12 del mediodía, se está viendo ya a 2:30, 3, para los que cruzan puentes y esas cosas. Pero la policía está montando unos retenes
y ya ha causado problemas en el sentido de que o cierran una de las vías, esa vía de desahogo hacia y fuera del Distrito Nacional, o montan un retén para comenzar a pedir papeles y cosas. Entonces lo que hacen es que llega la hora del toque de queda y mucha gente queda atrapada ahí. Entonces eso no es justo, porque si la gente se está sacrificando para acudir a una actividad porque es necesaria, ¿verdad?, a media como se están haciendo las cosas, no creo que es lo más correcto que se monte un retén a la hora en que la gente se está retirando, por Claro, Dios. la Policía Nacional debe revisar. O sea, que la policía que revise eso. Porque eso genera una situación muy enojosa y expone a estas personas que acuden a cumplir con su responsabilidad. Y el caso de un señor a ser llevado a un destacamento policial. Que él regresaba porque había ido a llevar una mercadería, lo envió de empresa de aquí donde él trabaja. Y viniendo, dice que un tapón porque retuvieron a alguien y ahí duraron más de 2 horas. Le llegó a las 5 de la tarde y ya tenía problemas. Mira, Gustavo, hay un diputado, creo que Pedro Botello se llama, el reformista, de San Pedro de Macorís, que es la persona que ha asumido con mayor pasión el proyecto de la distribución anticipada de un porcentaje de las pensiones. Es un hombre de muchas pasiones y vehemencia, porque asumió en el pasado varios proyectos así. Bueno, pues este diputado sigue con su proyecto y ya ayer no solamente fue el gobernador del Banco Central que emitió una declaración personal e institucional además, que esto generaría caos en la economía, que esto obligaría al Banco Central a la emisión de dinero inorgánico, que esto conllevaría una inflación extraordinaria, que esto detendría incluso la inversión en República Dominicana. Claro, porque y conllevaría la falta de estabilidad aleja las inversiones. A colocar una cantidad de dinero en manos de las personas sin ningún propósito. Lo que están haciendo en Perú, que se distribuyó parte de ese dinero, por lo que he visto, en algunos lugares ahí, y que la gente lo que ha hecho es salir a las tiendas a comprar electrodomésticos. Entonces, no hay posibilidad de que ese proyecto camine, porque el gobierno yo sé, eso es un nativo ya lo ha muerto, dicho. Ayer lo dijo. Está el PLD en contra, está el PRM en contra. El Partido Reformista, pero los reformistas no significan mucho ahí, numéricamente hablando. Entonces, incluso la gente que proviene del litoral liberal o de izquierda también está en contra, porque entienden que esa no debe ser la forma. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo ayer que sería una irresponsabilidad de las autoridades aceptar un proyecto como ese, tomando en cuenta que este es un gobierno que está camino a una transición y que las próximas autoridades de un efecto de largo plazo exactamente le dejarían un problema al gobierno, un caos en realidad a la economía, de manera que esto hay que dejarlo a un lado y concentrar los esfuerzos del Congreso en otras cosas que sean más útiles. Tú sabes que yo estaba pensando ayer viendo eso, porque es que y viendo los comentarios, hay gente que dice, pero bueno, si uno piensa en lo individual, no puede decir, oye, a mí me conviene que me entren unos chelitos, pero uno puede pensar así, es una sociedad que estamos. Y entonces el efecto negativo de esa medida, sobre todo porque conllevaría emisión monetaria, que es el peligro, ese es el peligro, sería generaría inflación para la gente que se quiere supuestamente proteger, que son los menos afortunados. Y hundiría la tasa de cambio. Gustavo, todo eso, ¿no? Y eso dispara los precios. Recordé cuando entonces era muy joven Alan García, que llegó a la presidencia de Perú en los años 80, sí, claro, que anunció una medida de que iba a nacionalizar todos los bancos, de que de manera unilateral iba a dejar de pagar la deuda. Así. Que incluso en ese momento el propio gobierno de Cuba, de Fidel Castro, dijo, eso sería positivo, pero no solo un país, porque Cuba nunca lo hizo, de manera unilateral, porque eso te crea un problema que tú te vas a echar de enemigo a todo el mundo y te van a aislar más. Además, la naturaleza de la deuda de Cuba no era igual a la de Sí, Perú. pero como quiera, Cuba le debía también a países occidentales, sí, le debía a Francia, a España. No mucho, eso pero era... sí, pero debía. Entonces el caso es que Alan García hizo eso y muchos dijeron, qué error. Entre ellos Vargas Llosa, que mucha gente odió en ese momento, y después terminó dándole la razón porque se produjo exactamente lo que advirtieron Vargas Llosa, Hernando de Soto y otra gente, de que iba a ocurrir eso en Perú, un desastre, una inflación. Una tragedia en Perú. Rescatar a Perú fue una cosa terrible después. Bueno, hacemos una pausa.
Reconocemos que el gobierno está haciendo esfuerzo para hacerle frente a la urgencia del vertedero de Duquesa. Reconocemos que hay sectores privados que están aportando equipos, personal, para hacerle frente a la tragedia del vertedero de Duquesa. Cuando hoy incluso algunos medios dicen que la humareda está disminuyendo, en realidad no está disminuyendo. Depende mucho de la fuerza del viento norte-sur para que tengamos una idea de lo que nos está pasando. La cantidad de personas que están siendo afectadas en su salud, las micropartículas que están ahogando a ciudadanos de República Dominicana. Esto está además llenando los centros de salud de personas con asfixia, de personas con una situación de salud de deterioro que no está vinculada con el COVID. Ir a un centro de salud hoy día es un riesgo muy grande, porque en los centros de salud es en donde está, bueno, expandiéndose también el COVID-19. Y si usted va por un problema respiratorio, pues allí se puede encontrar con el COVID-19 también. Por eso es importante que esta situación que estamos viendo día tras día, con la humareda que viene desde el vertedero de Duquesa, pueda ser enfrentada con consistencia. No hay forma de que, por lo menos hasta ahora, el gobierno tenga el control del incendio. No hay manera, se perdió mucho tiempo, no se le echó el caliche en el momento en que debió hacerse. Durante más de un año no se contuvo, no se mantuvo el control del cementerio, del jodido... Es un cementerio. Es un cementerio de basura, hay mucha muerte. pero del vertedero. Entonces hace falta, obviamente, aumentar el esfuerzo. El gobierno tiene que buscar la manera que reúna a los técnicos, tal vez los ha reunido ya, pero que busquen la forma de controlar esto, porque el daño que estamos recibiendo en algunos casos resulta mucho peor que el COVID. Esto es de anoche y es una situación verdaderamente lamentable. Quería finalizar con ese comentario, Gustavo, y presentar el reporte de nuestro compañero Máximo Laureano, que está en Santiago y que nos informa sobre la situación de la región del Cibao. Adelante, Máximo. Gracias por la conexión. Los empresarios de Santiago, agrupados en la Cámara de Comercio y Producción, se inscriben en la lista de sectores que favorecen que el gobierno diseñe un plan de manera que se pueda reactivar el sistema productivo nacional. Obviamente, esto tiene que ir acompañado de la prevención del lugar para evitar la propagación del coronavirus en esta provincia, que ya suman 971 casos positivos con 54 defunciones. En el reporte final o en el más reciente de Salud Pública, 27 casos nuevos. A propósito del coronavirus, el médico Manuel Perelló dice que ha sido una debilidad del sistema que no se pueda identificar a aquellos portadores que no tienen los síntomas y que por ende se convierten en propagadores de la enfermedad. Esto ha evitado que se permita tener un plan de acción más efectivo, porque no se puede identificar la circulación del COVID-19. El médico Manuel Perelló también establece que el gobierno tiene que diseñar un plan para reactivar la economía, porque los daños de este impacto económico, sobre todo a los sectores más pobres, pudiera ser tan fuerte como los efectos del mismo coronavirus. Siguiendo con este tema, hay quejas con choferes del concho urbano en Santiago. Hay una regla desde que empezó todo este proceso del seguimiento a la pandemia del coronavirus, de que no se pueden montar más de 4 pasajeros en un carro de concho. Pues en Santiago el ayuntamiento ha estado multando a los conductores que no cumplan esta regla. Ahí podemos ver un recibo de 500 pesos que nos hacen llegar
de algunas de las rutas porque se le está cobrando eso a los choferes que excedan la regla de pasajeros. Y los choferes dicen, salimos a buscar 200 pesos, 300 pesos, que es lo más que podemos juntar en medio de esta crisis, y entonces el ayuntamiento se queda con 500 pesos. Bueno, hay un debate ahí porque hay una regla y los choferes se niegan a acatarla. ¿Cómo está la situación en Puerto Plata? La situación en Puerto Plata. Los casos han ido aumentando, pero no han sido tanto. Por ejemplo, en los últimos 4 reportes podemos ver un aumento de 9, luego 6, 1 y luego 11 casos, que fue el reporte más reciente de Salud Pública. Salud Pública ha estado supervisando algunas empresas de zona franca que ya han iniciado su proceso laboral y obviamente tienen que hacerlo bajo estricto cuidado, con un sistema de prevención. Es lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso del parque Víctor Espaillat Mera, aquí en Santiago, la empresa Switcher Dominicana ha sido una de estas empresas certificadas por Salud Pública para que puedan reiniciar el proceso laboral. Seguimos pendientes de todas estas informaciones desde Santiago. Sigan con Acento TV.